el Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de abril del 2025. A cargo de la presentación estará el señor Nazareno Mendoza, analista de comercio exterior. La presentación correspondiente a abril de 2025 está organizada de la siguiente manera. Iniciaremos con un análisis detallado de las exportaciones totales. A continuación, abordaremos las importaciones totales y posteriormente analizaremos el saldo comercio exterior para finalmente ofrecer un resumen de los puntos clave expuestos. Al mes de abril de 2025, las exportaciones totales disminuyeron 6,4% con respecto a abril de 2024 y alcanzaron un valor de 5.149,5 millones de dólares. Las exportaciones registradas representaron el 69,2% del total, alcanzando los 3.562,6 millones de dólares, un 5,6% inferior respecto al valor acumulado a abril de 2024. Las reexportaciones, por su parte, registraron un valor de 1.272,5 millones de dólares, con una disminución del 12,4%. Cabe mencionar que la cifra de las reexportaciones de abril registra un leve ajuste para incorporar cambios en los valores de la reexportación a partir de los registros administrativos de las importaciones bajo el régimen de turismo. A su vez, las otras exportaciones alcanzaron los 314,5 millones de dólares, representando el 6,1% de las exportaciones totales acumuladas a abril. En términos interanuales, las exportaciones totales registraron una disminución del 13,8% en abril de 2025. Al desagregar este resultado, observamos que las exportaciones registradas fueron el componente con mayor incidencia negativa, aportando 9 puntos porcentual a la variación total. A esto se suman las reexportaciones con una incidencia negativa de 4,5 puntos porcentual. Y en menor medida, las otras exportaciones que también contribuyeron a la baja con 0,3 puntos porcentual. En términos mensuales, la reducción fue del 5,1%. Por nivel de procesamiento, al mes de abril de 2025 se observa un desempeño dispar entre los distintos niveles. Las exportaciones de productos primarios alcanzaron 1.303,7 millones de dólares, que representa una reducción del 15% con respecto al acumulado del mismo periodo de 2024. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron los 1.361,8 millones de dólares, que representa un crecimiento del 6,2%. Asimismo, las manufacturas de origen industrial alcanzaron los 555,2 millones de dólares, mostrando un leve crecimiento del 2%. Finalmente, las exportaciones de combustible y energía alcanzaron los 341,9 millones de dólares, una reducción del 17,4% en comparación al mismo periodo del año anterior. Analizando el desempeño de los valores exportados de los principales productos, vemos que a abril las exportaciones registradas de productos primarios, como ya se había mencionado, disminuyeron 15% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con una incidencia negativa de 6,1 puntos porcentual en el total. Dentro del grupo, la soja explicó la mayor parte del ajuste, con una contracción del 21,1% y una incidencia negativa de 7,5 puntos porcentual. En contrapartida, el maíz, el trigo y el arroz presentaron incrementos relevantes en términos porcentuales, no obstante, posee un menor peso en la canasta de exportación. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario mostraron un desempeño favorable, con un crecimiento del 6,2% respecto al mismo periodo del año anterior, aportando 2,1 puntos porcentual al total exportado. Se destaca la carne y menudencia bovina con un aumento del 36,9% e incidencia de 4,8 puntos porcentual. Y el aceite de soja, que también presentó una expansión del 9,1%. En el segmento de manufactura de origen industrial se observó una variación positiva del 2%. Se destacaron nuevamente las exportaciones de hilos y cables, así como aluminio y sus manufacturas, con variaciones positivas del 12% y 41,5% respectivamente.
Finalmente, el bloque de combustible y energía verificó una disminución del 17,4%, explicado por la reducción en los valores exportados de energía eléctrica, que incidieron negativamente en 1,9 puntos porcentuales en el total exportado. En conjunto, el buen desempeño de las manufacturas agropecuarias y en menor medida las industriales permitió atenuar parcialmente el efecto contractivo generado por la caída de las exportaciones de los productos primarios. A abril de 2025, el volumen de las exportaciones registradas presentó una reducción del 6,2%, totalizando 5.379.400 toneladas. Este comportamiento se explicó principalmente por la menor salida de soja, representando gran parte de la variación total. En contraste, se observaron aumentos significativos en productos como el maíz, el trigo, el arroz y la carne bovina, que compensaron parcialmente la caída. Por otro lado, las ventas de energía eléctrica medidas en volumen crecieron 1,2%, alcanzando 5.203 GWh, aunque el valor de las exportaciones disminuyó en el periodo. Como se mencionó anteriormente, el volumen exportado de electricidad mostró un incremento. En cuanto a las exportaciones de carne bovina, los envíos alcanzaron 649 millones de dólares, lo que representó un incremento del 37,1% en valores y del 18,9% en volumen, con respecto al mismo periodo del 2024. Este crecimiento se explica principalmente por mayores exportaciones a Estados Unidos, Taiwán, Israel y Canadá, aunque fue atenuado por la reducción en los envíos a Rusia y en menor medida a Brasil. Chile se mantiene como el principal destino de la carne bovina. Realizó compras por 210,4 millones de dólares, si bien sigue liderando en términos de valor, con una participación del 32,4%, el volumen exportado cayó 13,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En términos de valores, Estados Unidos se posiciona como el tercer mercado más importante, detrás de Taiwán. Las exportaciones hacia ese país pasaron del 10,7 millones a 78,8 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de más del 600% y ya explican el 12,1% de los valores exportados. En esta lámina observamos los valores unitarios de exportación de carne bovina, medidos en dólares por tonelada, en los distintos mercados de destino. Durante el periodo de enero-abril de 2025, el valor promedio por tonelada exportada se ubicó en 5.598 dólares, lo que representa un incremento del 15,3%. Entre los destinos que registraron los valores más altos se destacan Brasil con 6.439 dólares por tonelada e Israel con 6.175 dólares. Ambos países continúan posicionándose entre los mercados con mejor cotización para la carne bovina paraguaya. También se observaron aumentos significativos en los valores unitarios hacia Estados Unidos y Taiwán, con variaciones del 37,6% y 32,4% respectivamente. Estos ajustes estuvieron acompañados, como vimos previamente, por un mayor volumen exportado hacia ambos destinos. En contraste, mercados como Georgia y Ghana registraron leves ajustes a la baja en sus valores unitarios. En el periodo de enero a abril de 2025, las exportaciones de carne porcina totalizaron 11,6 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 31% en valor con respecto al mismo periodo del año anterior. En términos de volumen, los envíos alcanzaron 3.800 toneladas, lo que representa un crecimiento del 31,3% con respecto al acumulado de enero a abril del 2024. Este desempeño positivo estuvo liderado por los envíos a Taiwán, que continúa siendo el principal destino, concentrando el 86,5% del valor exportado y el 81,3% del volumen total. También se destacan las exportaciones a Uruguay y Georgia, que si bien representan una porción menor de los envíos totales, registraron tasas de crecimiento superiores al 100%, tanto en valores como en volúmenes.
En cuanto a los valores unitarios de exportación de carne porcina, a abril de 2025 el valor promedio por tonelada se mantuvo prácticamente estable, con una leve variación negativa del 0,2%, ubicándose en $3.028 por tonelada. Taiwán se consolidó como el mercado con el mejor valor unitario, alcanzando los $3.218 por tonelada, lo que implicó un aumento del 2,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. También se registraron mejoras en los valores unitarios de Uruguay y Georgia, con incrementos del 13,5 y 19,1% respectivamente. En conjunto, este desempeño refleja una estabilidad general en los precios de exportación, con mejoras puntuales en algunos destinos, en línea con el crecimiento observado tanto en volúmenes como en los valores exportados. A abril de 2025, las exportaciones de carne aviar registraron un crecimiento del 10,8% en valores, alcanzando los $4 millones. En términos de volumen, los envíos totalizaron 3.400 toneladas, con un aumento del 10,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Irak se posicionó como el principal destino, concentrando el 39,1% del valor exportado y el 29,7% del volumen, con incrementos del 116% tanto en dólares como en toneladas con respecto al mismo periodo del año anterior. También se destacaron mercados como Albania, Vietnam, Angola y Georgia, que en conjunto explicaron más del 45% del total exportado, con tasas de crecimiento significativas. En contrapartida, algunos destinos como Mozambique, Ghana y las Islas Maldivas redujeron su participación, aunque su peso en el total exportado sigue siendo acotado. En cuanto a los valores unitarios de exportación de carne aviar, a abril de 2025 el valor promedio por tonelada exportada de carne aviar se mantuvo prácticamente estable, con una leve variación positiva del 0,4%, alcanzando los $1.148 por tonelada. Los mejores valores unitarios observados los envíos a Albania, Islas Maldivas y Cabo Verde, con precios por tonelada superiores a $1.850. Estos mercados se mantienen como los destinos con mayor cotización para este producto. También se destacó Georgia, que registró la mayor variación positiva en términos relativos, con un crecimiento del 77,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Irak, que lidera en volumen exportado, mantuvo su valor unitario prácticamente sin cambio, con una leve reducción del 0,1%. Pasando ahora a las exportaciones de bienes bajo el régimen de maquila, estas totalizaron $362,3 millones a abril de 2025, lo que representa un crecimiento del 4% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En el gráfico a la izquierda se observa que a abril las exportaciones mensuales alcanzaron los $91,6 millones, que se encuentra por encima del nivel promedio de los primeros meses del año. En cuanto a los mercados destino, Brasil continuó consolidándose como el principal socio comercial, concentrando el 62,6% del total exportado bajo este régimen, seguido de Argentina con el 13,2%, y en menor medida los Países Bajos, Estados Unidos, Chile y Bolivia. El crecimiento registrado a abril de 2025 de las exportaciones bajo el régimen de maquila se explica principalmente por el buen desempeño de los hilos y cables, autopartes, y del rubro de aluminio y sus manufacturas. Los hilos y cables se consolidaron como el principal producto exportado, con ventas por $111,1 millones, lo que representa un crecimiento del 17,8% e implicó una incidencia positiva de 4,8 puntos porcentuales sobre el total. Por su parte, las exportaciones de aluminio y su manufactura aumentaron 52,6%, totalizando $36,7 millones y aportando 3,6 puntos porcentuales al crecimiento global. A estos resultados se suma el comportamiento favorable de las prendas y demás artículos textiles, que registraron un aumento del 6,9%, totalizando $53,7 millones.
Este segmento mantiene una participación destacada dentro de los productos tradicionales, con el 14,8% del total exportado. Asimismo, el biodiesel mostró un fuerte dinamismo, con un crecimiento del 63,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En contraste, se observaron disminuciones en las exportaciones de alcohol etílico y tapas metálicas para envase, que restaron impulso al total exportado. A abril de 2025, Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones registradas, con un total de 1.323,9 millones de dólares, aunque registró una caída del 5,4% con respecto al acumulado del 2024. Esta baja estuvo explicada principalmente por una reducción en los envíos de grano de soja y de energía eléctrica. Por su parte, las exportaciones a Brasil totalizaron 1.046,8 millones de dólares, experimentando una reducción del 5,1%. A nivel de producto, se observó una caída importante en los envíos de arroz, que fue compensada en parte por el buen desempeño de autopartes. Finalmente, Chile representó el 7,5% de las exportaciones registradas, con 269 millones de dólares, y reducción del 10,8% respecto al acumulado del 2024. Se observa una leve desaceleración en los envíos de carne bovina y las tapas Corona. En contraste, las exportaciones de arroz mostraron un incremento. En abril de 2025, los precios internacionales de la soja mostraron un comportamiento mixto, mientras que en el mercado de Chicago se observó una suba mensual del 2,3%. En Rosario, el precio promedio mensual disminuyó levemente, con una variación del 0,5%. En términos interanuales, ambos mercados mantienen una tendencia descendente. En Chicago, los precios acumulan una baja del 11,7%, mientras que en Rosario, la caída interanual fue el 5,7%. Este comportamiento divergente entre ambos mercados responde a diferentes factores. Por un lado, en Chicago, los precios se vieron impulsados por una mejora en las expectativas comerciales tras las pausas anunciadas en la aplicación de aranceles recíprocos entre Estados Unidos y sus socios comerciales. Además, se fortalecieron las expectativas de una demanda creciente de grano de soja desde otro destino como Japón. En Rosario, en cambio, prevaleció la presión de una alta disponibilidad local asociada al avance de la cosecha argentina. Esta mayor oferta, combinada con factores locales como las retenciones a las exportaciones y condiciones de mercado menos dinámicas, limitó el impulso alcista del precio. Desde el lado de la oferta global, las perspectivas siguen dominadas por cosechas abundantes en Sudamérica, particularmente en Brasil, donde la campaña avanza sin contratiempos. Por el lado de la demanda, si bien persisten señales de debilidades de China, algunos indicios de reorientación de compras hacia Estados Unidos han comenzado a generar cierto optimismo. Pasando a los precios internacionales de los principales productos de exportación, en abril de 2025 se observó un comportamiento mixto entre los distintos rubros. La harina de soja registró una caída interanual del 13,8%. Esta disminución se atribuye a una mayor oferta global y una demanda más débil, especialmente desde China, que ha reducido sus compras debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos. En contraste, el aceite de soja experimentó un aumento interanual del 3,2%, impulsado por una demanda sostenida en el mercado internacional. Los precios del trigo mostraron una disminución interanual del 5,3%. Esta caída se explica por amplios stocks a nivel global y con una competencia exportadora más agresiva, especialmente desde países como Rusia y Ucrania, que han intensificado sus envíos al mercado internacional. Los precios de la carne vacuna en pie experimentaron aumentos interanuales significativos. En el mercado de Chicago, el precio alcanzó un máximo histórico impulsado por una oferta limitada debido a la reducción de los rebaños y una demanda interna robusta. En Australia, los precios también mostraron una tendencia al alza, con un aumento interanual del 13%. Este incremento se atribuye a una mayor demanda desde China, que ha incrementado sus importaciones de carne australiana en un 40% en comparación con el año anterior, en respuesta a las restricciones comerciales
con Estados Unidos. Pasando al mercado internacional del petróleo, en abril de 2025, el precio promedio del crudo Brent registró una caída mensual del 7% y una variación interanual negativa del 25,3%, profundizando la tendencia descendente que se viene observando desde comienzos de año. Esta trayectoria a la baja se explica por una combinación de factores tanto del lado de la oferta como de la demanda. Desde la oferta influyó la decisión de la OPEP más de mantener su plan de incremento gradual de producción, lo que reforzó las expectativas de una mayor disponibilidad de crudo en el mercado internacional. Adicionalmente, los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron en 6,2 millones de barriles, sorprendiendo al mercado y reforzando la presión bajista. Desde la demanda se mantuvieron las preocupaciones en torno a una posible desaceleración económica global, especialmente tras el anuncio de aranceles generalizados por parte de Estados Unidos el 2 de abril. Las medidas proclamadas por el presidente Trump incluyeron un arancel base del 10% a todas las importaciones y sanciones adicionales contra los principales socios comerciales, desatando una ola de represalias comerciales e intensificando el temor a una guerra comercial prolongada. Sin embargo, durante el mes también se observaron repuntes puntuales en los precios, originados por episodios de tensión geopolítica en Medio Oriente y por la imposición de nuevas sanciones estadounidenses a exportaciones de petróleo iraní, lo que elevó el riesgo de interrupciones en el suministro y moderó parcialmente la caída. Seguidamente pasamos al segundo tópico de la presentación, que son las importaciones totales. Al mes de abril de 2025, las importaciones totales alcanzaron los 5.461,2 millones de dólares, lo que representa un aumento del 3,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento fue impulsado por las importaciones registradas, que totalizaron 5.299,5 millones de dólares, con una variación positiva del 3,8% y una participación del 97% sobre el total. En contraste, las otras importaciones disminuyeron un 12,9%, totalizando 161,7 millones de dólares y representando el 3% del total importado restante. En términos interanuales, las importaciones totales en el mes de abril de 2025 registraron un leve aumento del 0,1%, alcanzando los 1.405,5 millones de dólares. El leve repunte de abril responde al dinamismo de las importaciones registradas, que alcanzaron los 1.365,9 millones de dólares en el mismo mes. Al clasificar las importaciones por niveles de procesamiento, se observa que en abril de 2025 la mayoría de los grupos registraron incrementos con respecto al acumulado a abril de 2024, con la excepción de los combustibles y lubricantes, que disminuyeron un 12,3%. En términos de valor, las manufacturas de origen industrial se mantienen como el grupo de mayor peso dentro de la estructura importadora, totalizando 4.234 millones de dólares. Le siguen importancia los combustibles y lubricantes, con 597,8 millones de dólares, aunque con una marcada reducción respecto al año anterior. En menor medida se ubican las manufacturas de origen agropecuario y los productos primarios, que sin embargo mostraron variaciones positivas del 11,4% y 18,8% respectivamente. La incidencia positiva más significativa del crecimiento total del 3,8% provino de las manufacturas de origen industrial, que aportaron 4,4 puntos porcentuales al total. En contraste, los combustibles y lubricantes restaron 1,6 puntos porcentuales, moderando el ritmo de crecimiento general de las importaciones. Al analizar la importación registrada por nivel de procesamiento y productos, se confirma que el crecimiento total del 3,8% fue impulsado principalmente por las manufacturas de origen industrial, con una incidencia de 4,4 puntos porcentuales. Dentro de este grupo, los productos con mayor aporte al crecimiento fueron
resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos, y máquinas y aparatos eléctricos y objetos destinados al uso electrónico y sus partes. También se destacaron las manufacturas de origen agropecuario, que crecieron en 11,4% con una incidencia de 0,7 puntos porcentual, sobresaliendo las importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, así como las pastas alimenticias y productos de panadería. Las importaciones de productos primarios al mes de abril de 2025 presentaron un incremento del 18,8%, con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. El producto de mayor incidencia positiva fue el tabaco sin elaborar. Por el contrario, las importaciones de combustible y lubricantes se redujeron 12,3%, restando 1,6 puntos porcentuales al crecimiento total, debido principalmente a la menor importación de gasoil y nafta. Si analizamos con mayor detalle el comportamiento de los combustibles, observamos que a abril de 2025 las importaciones en valores continuaron a la baja, tanto para la nafta como para el gasoil. En el caso del gasoil, las importaciones totalizaron 356,8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 14%. No obstante, los volúmenes importados se incrementaron en 2%. A la par que se registró una disminución de 15,6% en el precio unitario respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, las importaciones de nafta también se redujeron, aunque en menor medida. Registraron caídas del 12,3% en valores, 5,8% en volumen y una baja del valor unitario de importación del 6,9%. Si analizamos el uso de las importaciones, observamos que el aumento del 3,8% de las importaciones registradas a abril de 2025 se debió principalmente a mayores compras para consumo interno, que crecieron un 8,2% y que alcanzaron los 4.323,6 billones de dólares. En contraste, las importaciones bajo el régimen de turismo mostraron una caída del 12,1% en el periodo y ascendieron a 975,9 billones de dólares. Analizando más en detalle la evolución de estas importaciones, se observa que a abril de 2025 las importaciones destinadas al uso interno concentraron el 81,6% del total registrado, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo representaron el 18,4% restante. Al desagregar por tipo de bienes, las importaciones de bienes de consumo aumentaron en 13,1%, impulsadas principalmente por las compras para uso interno. Las importaciones de bienes intermedios cayeron 9,4%, principalmente por la caída en el uso interno. En cuanto a los bienes de capital, se registró un incremento del 6,8%, explicado por el dinamismo de las importaciones para uso interno, que crecieron en un 24,9%. En esta lámina observamos la evolución de las importaciones registradas por principales países de origen al mes de abril de 2025. En conjunto, China, Brasil, Estados Unidos concentraron el 65,5% del total importado, consolidándose como los principales socios comerciales del país. China se mantuvo como el principal proveedor con un valor importado de 1.945,5 millones de dólares, lo que representa el 36,7% del total y un aumento del 10% con respecto al valor acumulado a abril del año anterior. Entre los productos destacados se encuentran los teléfonos móviles, que crecieron 12%, y las máquinas y aparatos eléctricos de uso específico, con un crecimiento del 180,8%. En contraste, las máquinas portátiles para procesar datos presentaron una disminución del 15%. Por su parte, las importaciones de Brasil crecieron 1,9%, totalizando 1.199,9 millones de dólares. Este leve crecimiento fue impulsado por mayores compras de abonos minerales, cerveza de Malta y especialmente autopartes, que aumentaron 39,3%.
En el caso de Estados Unidos, el valor total importado fue de 326 millones de dólares, representando el 6,2% del total importado, aunque con una caída del 16,6%. Este retroceso se explica principalmente por una fuerte contracción en las importaciones de gasoil, que se redujeron un 41,6%, y en automóviles con una baja del 12,3%. En contraste, se destacaron el aumento de los productos inmunológicos, cuyas importaciones se multiplicaron por más de 6 veces. En cuanto al saldo de comercio exterior, el saldo de comercio en abril de 2025 cerró con un déficit de 138,2 millones de dólares. En términos acumulados, a abril de 2025, el saldo comercial cerró con un déficit de 311,7 millones de dólares. Ya finalizando la presentación, haremos un breve resumen de los principales resultados. Como hemos visto, a abril de 2025 las exportaciones totales mostraron una reducción del 6,4% con respecto al acumulado en el mismo periodo del año anterior, reflejando un desempeño mixto entre sus diferentes componentes. Esta caída se explicó principalmente por el comportamiento de las exportaciones registradas, que disminuyeron 5,6%, y de las reexportaciones con una baja del 12,4%. Ambas categorías representan la mayor parte de las exportaciones totales. En contraste, el componente de otras exportaciones, que representa el 6,1% del total, registró un crecimiento del 14,1%. Dentro de las exportaciones registradas, la disminución se debió en gran parte a menores envíos de grano de soja, energía eléctrica y harina de soja. Por el contrario, algunos productos registraron desempeños positivos. Por ejemplo, se destacan las exportaciones de carne y menudencia bovina, que crecieron 36,9%, el trigo con un notable aumento del 166,0% y el maíz, que subió en torno a 41,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Finalmente, es importante subrayar el resultado positivo del régimen maquila, cuyos envíos aumentaron 4%, alcanzando un valor acumulado de 362,3 millones de dólares al cierre de abril de 2025. En cuanto a las importaciones, vimos que a abril de 2025 las importaciones totales registraron un aumento del 3,2%, reflejando una dinámica dispar según el uso. Por un lado, las importaciones para uso interno, que constituye la mayor parte del total, crecieron 8,2%, mientras que las realizadas bajo el régimen de turismo mostraron una caída del 12,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento de los bienes de capital, que crecieron 24,9%, impulsados principalmente por mayores compras de otros vehículos de transporte y sus accesorios, que subieron 55,7%. Por su parte, los bienes de consumo se incrementaron 13,1%, destacándose la suba en otras sustancias alimenticias, textiles y sus manufacturas y productos farmacéuticos. Finalmente, el saldo de comercio exterior a abril de 2025 registró un déficit de 311,7 millones de dólares. Para obtener más información sobre las cifras presentadas, les invitamos a consultar los cuadros del informe del comercio exterior mensual y la serie detallada de comercio exterior disponible en la web del Banco Central del Paraguay.